Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola Bocha, ¿cómo estás? Hola Pablo, bienvenido. No sé si creo que Peter está por entrar en la sala y vamos a esperar a que, bueno, se vaya integrando la gente. Todo bien, Bocha, gracias. ¿Vos cómo andás? ¿Andás bien? Estamos esperando a Peter. Me alegra. A ver, un poco que vaya entrando, llenándose la sala y, bueno, seguir hablando sobre... Hola, Ramarpi, bienvenida. Bueno, Bocha, a ver, vamos a esperar a que venga Peter. Yo creo que él va a hacer una pequeña presentación y la idea es que él haga primero una pequeña presentación y que después pues, hagamos preguntas. Pero, eh, a ver, eh, estamos esperando a que hola, Fabián. Eh, Hello, Peter. Hmm. Estamos esperando a Peter, que está por entrar en la sala. ¿A mí me pueden escuchar? Vamos a hacer la pregunta de siempre, de todos los días que estamos acá. A ver si alguien me puede, si me pueden escuchar, por favor, escriban en el chat, así, sé si me pueden oír. A ver. Ah, bueno, gracias, Bocha. Dale. Eh, eh, perfecto. Eh, lo estamos esperando. Hola, Gloria. Bueno, bueno, eso, bienvenidos todos, toda la gente. Hoy vamos a seguir hablando sobre Range Spreads, que es el nuevo producto de INFINOX, que es un producto inventado por Peter Karsten, que está por entrar en la sala y que nos va a hacer una demostración de cómo funciona. Y después de esta demostración vamos a poder hacer preguntas. Bocha tenía una pregunta y bueno, ahora me parece que está por entrar Peter en cualquier momento. A ver si lo podemos oír. A ver si me pueden oír. A ver, sí, Bernardo, vamos a tratar de contestar algunas preguntas mientras que Peter trata de entrar en la sala. Fernando, recién me integro y te pregunto, ¿las primeras prácticas las tendrán ustedes a disposición de los que no pudimos verlas? Sí, mirá, Bernardo, estas clases que estamos dando ahora, básicamente, pueden ser un poco repetitivas porque se trata de presentar la nueva plataforma de INFINOX, o sea, el nuevo sistema,
y tenemos a Peter con nosotros, que es el inventor de este sistema. Es un producto básicamente que está en fase demo, pero que está totalmente operativo y desde ya se pueden registrar, bajar el sistema y empezar a operar con él. Entonces, todas las clases van a ser, por lo menos esta semana, van a ser que Peter va a mostrar el sistema y ustedes van a poder participar con preguntas. ¿Eh? Así que, Cristina, mira, los videos los podés ver con los enlaces que recibís por mail. Entonces, si tenemos tu dirección mail y si no has recibido mails nuestros, mandanos un mail y te enviamos los enlaces para que puedas ver los cursos anteriores. Exacto, Leocadia. Y además los encuentras en YouTube. Bueno, estamos esperando a Peter, que está por entrar. Peter es el inventor de este producto. Ha trabajado, es economista y físico cuántico. Tiene 15 patentes. Y es el que ha inventado este producto de INFINOX, que es el que vamos a mostrar ahora, que es súper novedoso, que es una, range spreads. Se trata intenta ante todo ser un sistema sencillo de utilizar para que los usuarios se puedan concentrar más en, bueno, conceptos de análisis y más que en las funcionalidades que a veces pueden ser un poco complicadas y complejas. Bueno, a ver, esperando a Petra acá, a ver si entra. Cualquier momento, vamos a ver si entra. Seguimos esperándolo. Lamento el retraso. Por favor, tengan un poco de paciencia, que está por entrar en cualquier momento. Me comenta que está reseteando la máquina para conectarse. Y en cualquier momento se ingresa. Así que bueno, son capaz que 2 o 3 minutos más y Peter va a estar con nosotros, así que un poco de paciencia. Voy a ver si puedo contestar alguna pregunta. Vicente, me gustaría saber si van a continuar las clases de Eduardo. Bueno, de momento creo que las clases de Eduardo son las que las puedes ver a través de los enlaces y no estoy seguro, así que no, vamos a ver qué nos dice Peter, pero en principio creo que no, la verdad, Vicente, pero me puede corregir Peter ahora cuando entre. Hola, Loan, encantado. Bueno, a todos los que acaban de ingresar, lo estamos esperando a Peter, que es el inventor de este nuevo sistema, esta nueva plataforma de range spreads, que es una nueva forma de operar. Él nos va a hacer una demostración de cómo funciona y después de de la presentación van a poder hacer preguntas, pero bueno, creo que es un honor tener el inventor de esta herramienta con nosotros para verlo en vivo y poder hacer preguntas y tratar de evacuar dudas de cómo funciona. A ver, esperando la Petra ahora. I can hear you now. Can you hear me? Bueno, bienvenido. Hello, you're very welcome, Peter. Thank you. I'm sorry. I had some technical problems there. Terrible. Yeah. I apologize. No problem. Welcome. Well, I think I've done the introduction of you. And, bueno, hello, bienvenido. All right. Hi, everyone. Hola a todos.
¿Estás ahí, Peter? ¿Te volvimos a perder? Bueno, el mundo de la tecnología a veces es complicado. No, yo por lo menos no lo puedo escuchar. A ver si... estamos esperándolo a Peter. Ja, nu hör jag dig. I can hear you now. Okay, perfect, Peter. Okay, okie. Then I was ready to start by myself here, but thank you for saving me. Okay. And well, please, I have explained for the class and for the participants that you are going to do a presentation of the new product, and I have presented you, and you're welcome to begin the demonstration, and then maybe we can take some questions. Wonderful. We have launched a brand new product called Range, and we are looking for a good Spanish name for it. Bueno, hemos lanzado este nuevo producto que se llama Range Spreads. Estamos buscando tratando de traducirlo al español. Si alguien tiene alguna buena ocurrencia de cómo se puede traducir Range Spreads, por favor, escríbanlo en el chat. So perhaps if I can tell you what the product is, then perhaps you can help us with a Spanish name. Claro. Y si yo les muestro cómo funciona el programa, capaz que nos quieren ayudar con un nombre adecuado en español. Yes, please, continue. Yeah, which have a simple graphical user interface, focus on the assets that interest you and trade in simple manner. That's the big idea. Graphical, all the assets, really simple. Yes, Peter. Well, the voice quality is not perfect, but I think I heard what you said now. Are you there? Will I translate or shall I? Sorry? I'm here. Would you like to translate or shall I just keep speaking? Yes. Or shall I just keep speaking? I think sometimes I hear you well and sometimes I hear you worse. But please continue and then we take it as we can here. Okay, wonderful. Yeah. So the product is a very simple graphical user interface. Trade you want to trade. Trading all the normal things, but really graphical user interface. Bueno, esta es una herramienta que está diseñada para que sea fácil de utilizar sobre una interfaz amigable, donde, bueno, la idea es justamente poder concentrarse en el análisis y no tanto en las funcionalidades. Yes, please, Peter, continue. I will now trade a couple of indexes. You can trade all the normal Standard & Poor indexes, etc., but focus on this here. Place how easy it is to place a trade. Bueno, yo voy a hacer una demostración ahora con los valores, distintos valores acá, y hacer una apuesta o una compra utilizando el cubo para colocarlo de manera que, digamos, el dinero atraviese el cubo. Yes, please, Peter, continue. Exactly. So
the whole idea with this product is to have a graphical user interface where you simply draw a trade, and if the price goes all the way through that you drew, then you get the maximum potential return. And if the price only goes through a part of the cube, then you only get a part of the maximum potential return. And that's it, the new product is. Perfect, thanks. Bueno, entonces, básicamente esto se trata de, bueno, dibujar un cubo y adivinar o proyectar, digamos, por dónde va a pasar la curva del dinero. Entonces, si la curva del dinero atraviesa enteramente el cubo, entonces uno recibe, sí, gana, digamos, el retorno máximo sobre su inversión. O sea que al lado de la inversión donde pone 10 euros, hay unos números que es el que indica, digamos, el máximo retorno. ¿eh? Si solo atraviesa una parte del cubo, entonces, bueno, va a recibir, digamos, el porcentaje equivalente a su trayectoria. Explicándolo de alguna forma fácil, si pasa más de la mitad, entonces uno empieza a ganar dinero y hasta que llega a la mitad, uno, si atraviesa hasta la mitad, uno, bueno, digamos que el sistema les devuelve la inversión inicial. Yes, Peter, please continue. You can look at the graph using a candlestick graph, or you can look at the graph using a linear graph. Claro. Bueno, hay dos formas de cambiar el gráfico, la visibilidad, digamos. Uno que es tipo candelario, que fue el anterior, o si no, el gráfico visualmente, el que estamos viendo ahora, que es, digamos, más lineal. Yes. Is the audience comfortable with candlesticks? Do you typically trade with candlesticks when you trade on MT4? Is the candlestick your standard, or do you prefer the line graph in the room? Bueno, ¿qué prefieren? Bueno, si alguien tiene algún feedback al respecto, si prefieren a qué tipo de, líneas están acostumbrados con qué tipo de líneas están acostumbrados a comerciar, ¿con la de candelarios o con la línea recta? Pregunta Peter. Bueno, Juan thinks it's better with candlesticks. So we have a response. Yes, Bernardo Klein also think it's better with candlesticks. I think. Bocha, si ponemos el gráfico en velas y un time frame de 5 minutos, notaremos que cada uno de ellas crea mucho más rápido que 5 minutos. Okay, we have a question here, or maybe we could take the questions afterwards. What do you think? Well, we can do it now. Okay. Jaime, las velas no sé si son japonesas. Gloria, recta. Bueno, Gloria, I think it's better with the lineal graphics, but okay, we have most of the answers have been candles. Okay. A ver, Bocha is asking if we put the graphic with the candles and one frame of 5 minutes, can we see cada una de ellas se crea mucho más rápido que 5, that each one of them creates faster than 5 minutes? Did you understand the question? Not quite. I did not quite understand the question. If I look at this scaled like this, then you don't have enough information. Claro. Bocha, a ver, no sé si la supe traducir del todo bien tu pregunta. En todo caso, por favor, fraseala porque yo no la sé descifrar. Pero bueno, le hice una pregunta a Peter y dice que, bueno, por lo que podemos ver ahora, no se puede adivinar
bueno, no puedes ver la distancia en minutos sobre las velas. Digamos, las velas no brindan esa información. Por favor, haceme la pregunta de vuelta si no la contesté. A ver, let me see. Claro, Juan prefers candlesticks. What is the time frame? Okay, so the left-hand scale is always linear. You can choose an hour, a day, or a week, or a month. Se puede That's the decir una hora, un día, un mes o un mes. That's the left-hand side, historical data. I will hit the reset key. That's the reset key. Cuando lo reseteo. And the right-hand side can be exponential, which I prefer, or it can also be linear. So you can change this to be linear, like this. On the Claro. Bueno, los detalles de abajo, la numeración de abajo puede ser bien horizontal, o, bueno, lineal, como lo mostró ahí, que se puede cambiar en los ajustes, o si no, de la otra forma. Okay. So you can choose how you prefer it. But in both cases, you see the exact times in these boxes here. You see the exact start time and you see the exact expiry time. So you see the exact time from these numbers here. Okay, listen, we have this question about 5 minutes again. Each candlestick forms faster than 5 minutes. Why is that? We get prices typically once every 10 milliseconds. And we summarize the prices from a time period into one candlestick. And depending on scale, we summarize a different numbers into each candlestick. So we have a maximum number of candles to the scale. You have a different number of prices. So that the number of candles is fixed, but the scale can change depending on which button you choose. Okay. Could you, well, a ver, so this question regarding to why each candlestick forms faster than 5 minutes, is that question? It's because we have, you can see how many candlesticks we have and the same number of candlesticks. Now these candlesticks are a 5-minute period. Now with the same number of candles, now it's 1 hour. With the same number of candlesticks, now it's 1 day. So it's in order to make it graphically easier. We keep the number of candlesticks constant. It's easier to see what's going on. Bueno, son meramente, las velas, digamos, que son meramente una referencia. Entonces, pueden estar, digamos, bueno, en un frame de 5 minutos, o de 1 hora, o de 24 horas. So you could say that it's only a reference. It's a reference because inside each candlestick we typically have maybe 2,000 prices. Sí, es una referencia porque dentro de cada una de las velas tenemos como 2.000 precios distintos. So we get one price per 5 milliseconds or one price per 10. We get the prices very fast from just. Así que recibimos un precio nuevo cada 5 milisegundos. Así que bueno, se generan realmente ultra rápidos, se podría decir.
So each candlestick contains the following information: the price at the beginning of that sequence, it's the price at the end of that sequence, and then it's the maximum price in the sequence and the minimum price in that sequence. Bueno, entonces cada vela contiene información sobre el primer precio en esa secuencia, el último precio en la misma secuencia, el máximo precio sobre la secuencia y el mínimo precio sobre la secuencia. Yes, please. Yep, good. I hope that answered the question. So when you trade, you start by putting in how much you would like to trade for. Cuando uno hace una compra, coloca la inversión ahí donde la está colocando Peter ahora mismo. Yes. And on my account, my maximum is 1,000, so I have to stay inside 1,000. Claro, maximum. yo te he depositado 1.000 euros, así que me tengo que mantener dentro o por debajo de 1.000 euros por lo menos. Yes. So different customers have different maximums. I have 1,000. That's my maximum on my account. Bueno, y es individual, cada usuario tiene un máximo distinto. En el caso mío es de 1.000 euros. Yes. But right now I will just trade for £1. I'm going to make it simple. I will simply trade for one. Sí, voy a hacer una compra por 1 libra. And I think that there is a period of high volatility You have 10 coming. euros now. Sorry that I interrupt you. Or am I saying it wrong? I need to change that just a moment. Mm. There we go. Okay. There we go. And Yeah. I think the price will radically go up or down. Mm. So I'm going to put one trade really high up. I'm going to put one trade really low down, because I think the price will radically move up or down. So I'm putting two trades in like this. Voy a hacer 2 compras distintas porque creo que el precio o sube radicalmente o baja radicalmente. Entonces, la curva, mi análisis es que va a subir o bajar, por lo que estoy haciendo 2 compras distintas. Yes. But believe that after going crazy the time, the price will come back to the middle. Y después de un tiempo, después de unas vueltas medias locas, creo que el precio va a subir al medio de vuelta. So that's a strategy that I could take. So with the French election, I could have done something like this, where when the election results came, the markets moved positive very, very quickly, and maybe they will now come back down to normal again. So you can create your strategy like this. Claro. Es una forma de crearse una estrategia. En el caso de las elecciones de ayer, digamos, en Francia, la bolsa, la curva, digamos, iba a subir o a bajar radicalmente según los resultados. Y bueno, el caso de ayer subió radicalmente, pero después vuelve a lo que es una curva media, digamos. It seems like you have the right strategy on the below one. It's looking good on that one, but yeah. I want the price down. I want the price down. Yeah. Quiero que baje el precio. Bueno, let's take some questions if you think. Now that you made this operation, we have... Great idea. Yes, let me see. Okay, we take... Bocha, vamos a take your question again. A ver, claro que el precio tiene que pasar dentro de la caja más del 50% para recuperar lo invertido. Perfect. Okay, he asked this question. You explained yesterday that the line, the curve of the money must pass 50%
inside the box for you to be able to get your money back, the invested money. And after 50%, you begin to actually earn money. That depends on the if my percentage is or Peter, if my better to say like this. Please explain that again, so it's clear for everybody, and I will traduce. I will say what you say. Sure. So if I take this trade here, I'll show over to fear for a moment, just a moment. I'll just switch asset here. I'll go to this one here. Voy a Apologize. cambiar el valor, mostrar cómo funciona cuando el I'll precio just go for this. está dentro de la caja y cuándo se recupera lo invertido y hasta dónde tiene que llegar la curva para que se pueda recuperar. So how much we can do. Let's see, if we go to the 300%. Si vamos a un 300%. So I will triple my money now. If I'm successful, I will triple my money. Bueno, si tengo éxito, voy a triplicar mi inversión. Con el cubo de arriba, triplica la inversión en el caso de invocarla. Yes. And if you look down here at the trade, 10 pounds comes from my account, and Sí. and my return is my 10 pounds plus 31. So 300%, that means my 10 pounds plus 31 pounds on top. Ok, entonces mi inversión sería, bueno, mis 10 libras más 30 libras más, encima de las 10 libras. O sea, so a total of 40 pounds, Peter, is that correct? That's what's coming back my way. Yes. Así que un total de 40 libras, digamos. La inversión es de 10 libras, el retorno es triplica la inversión, así que recibe, encima de las 10 libras, recibe 30 libras más. Yes. So the complete box, the complete cube is 41 pounds. Así que el cubo atravesando el cubo completamente es de 41 libras. And this is going quite badly. So I'm inside this cube for 25% of the time so that I make 25% of my money back. Claro. Sorry, the voice quality was very bad when you explained that last thing. Could you repeat it, please? Sure. So I need the price to be inside the box for at least 25% of the time so that I get 25% times the 41. Así que necesito que el dinero atraviese el cubo por lo menos con un 25% para que pueda recibir, bueno, una tercera parte de mi inversión. Yes. So that's what I'm hoping for, but this is going very badly for me now. This is not a good trade. Look at this. The price was coming nicely towards my cube, and now the price is down here. So I'm not a happy man. Sí, no me está yendo demasiado bien, me está yendo bastante mal. No la invoqué y por lo tanto estoy perdiendo dinero. So, Peter, sorry that I insist. So, to get your money back, in this case, if you would get your money back, it would need to go 25% of the cube. Yeah. Claro. Entonces, bueno, sorry, I will just ask Bocha here. ¿Se entendió, Bocha, eso? Entonces, bueno, para recuperar el dinero, en este caso, o sea, depende todo de lo que va a ser del retorno que tenés en cada una de las situaciones. En el caso del cubo que está en rojo ahora, eso iba a devolver, digamos, Peter iba a triplicar la inversión
en el caso de invocarla o en el caso de que el dinero lo atraviese enteramente, ¿está? Entonces, si lo atraviesa con un 25%, entonces le devuelve a la inversión. Y después de un 25% empieza a hacer dinero, se podría decir, ¿está? Así que bueno, no sé si lo expliqué antes, capaz que me entreveré un poco, pero bueno, esa es la forma en que en que funciona. Yes. Bernardo asked here if he can change the range of the cube, if he can modify it, but After placing the trade. he doesn't specify that, but I think that's what he means. After placing the trade, you cannot in the future, maybe. Is that something that he wants as a feature? Does he want to be able to change it after placing the trade? I can ask him. Please do. Bueno, Bernardo, actualmente no se puede modificar el cubo después de hacer la compra, digamos. Una vez hecha la compra, no se puede modificarlo. Peter te pregunta, Peter que es el inventor, le interesa mucho el feedback de todos ustedes, le pregunta si es algo que a ti especialmente te interesa. O sea, ¿tú lo ves como una funcionalidad interesante? En ese caso, bueno, Bernardo, de nada, pero si te parece que eso es algo que te interesa, por favor, bueno, danos tu feedback, que se aprecia muchísimo. Eso. A ver, yes, okay, I asked him, maybe he will answer us. And here we have another question from Juan Pablo. Bueno, Bernardo Klein says, so far so good. Yes, on the second trade. On the first trade, it's not good. Let's go and see what happened on the other one. Let's see. What happened? Oh, that's a good one. That's been quite good. So this one is going quite well. La de abajo bastante bien. So this one, so greed index was working quite well, but fear has not been good for us so far. Greed index, el índice greed ha estado bastante bien, pero el fear índice no nos ha ido, bueno, nada bien. So I'm not happy about that. That does not look good. Así que eso no se ve nada bien. Bueno, will I shoot some questions meanwhile? Please do, please do. Okay. If, Bocha, tu pregunta acá. If there is a tendency of going down, of the price going down, si hay una tendencia bajista y el precio pasa dentro de la caja, and the price goes through the box, while going down, do I earn anything? Because that would be a sell. All the time that the price is in the box, you make money. Sí, bueno, bueno, porque cada vez que el dinero atraviesa la caja, o el cubo, o el rectángulo, uno gana dinero. Así que eso creo que sería la respuesta. Ok, Juan Pablo ask, ¿el precio que se mueve en la página es el mismo de los mercados o lo maneja el broker? Ok, the price that moves within the page, is it the same one of that? Is it market based, or is the broker who decides how it moves? 100% market based. Everything that INFINOX does is market based. So this is the same feed that goes into every MT4 platform. So this is directly from the market. Bueno, Juan Pablo, una respuesta rotunda. Todo lo que se mueve en la página
viene de los mercados. Es exactamente el mismo de los mercados y es el que, o sea, al 100% de los mercados. A ver, ¿en qué momento puedo cerrar una operación? In which moment can I close an operation? Let me show that I will answer in one moment. So here we have the MT4 web trader. So the MT, Bueno, acá the tenemos MT4, la MT4. this has the same data. The MT4 web trader and the MT4 platform have exactly the same data as the range spreads platform. Bueno, viste, Juan Pablo, tiene exactamente la misma data, digamos, que la MT4. Así que los dos son, bueno, totalmente manejados por el mercado. Ok. And to answer the other question, the answer is yes. But I'm not very happy with that function at the moment. So if you take these two trades here, then you can see here that I can sell this now, but I receive nothing. Okay. So Let's translate that. Bueno, Bernardo, en cuanto a esa aplicación o esa función, la tenemos, pero no estoy del todo contento ahora. Es algo que quiero tal vez modificar en el futuro. Yes, please, Peter, continue. So under some market conditions, it really works to sell. But when I checked this earlier today, the market conditions were bad, so these are on zero. So I would not sell these now. Claro. Entonces, bueno, según las condiciones del mercado, a veces son vendibles y otras veces no lo son. Así que a veces tiene un retorno de un 0% y otras veces no se puede vender. Así que bueno, yes. But you can always check. Look at this, zero. That's crazy. So I'm not selling that. So normally there are prices there, but at the moment. Sorry that I interrupt you. I don't see any movements on your screen. So if you're showing something, it seems to be, I don't see it move. Oh, I see. I'm sorry. Talking about different things you do, I only see one static picture here. Okay, and do you see the pop-up when I click one of the pop-up? No, I can't see anything. It's totally static. Strange. So if you have drawn a trade and placed a trade, if you click on the trade, you get a window, and from that window you can sell. Claro. But I was surprised that you didn't show that because I remember you showed it yesterday. I will explain it to Bernardo here. Bueno, en este momento la página de Peter está estática, por lo que nos estaba mostrando exactamente cómo cerrar una operación, Bernardo. Pero una operación, desde donde se puede manejar, es cuando vos pinchás sobre, digamos, en el histórico, pinchás sobre esa operación. Entonces, bueno, en el lado derecho aparece una cajita con los detalles. Bueno, y ahí tenés la posibilidad de cerrar la compra o cerrar la operación. Esa es la aplicación o esa es, digamos, la función con la que Peter no estaba del todo contento, pero que es lo que hay hoy por hoy, o sea que existe esa posibilidad y es algo sobre lo cual está trabajando. Yes, okay, Peter, I explained this. Is it possible to update your page so we can follow you, or maybe? Well, I can try. Yes, because let's see. At the moment it's static on your side. I understand that, and so we are switching technology, webinar technology, next week because this is a problem. I apologize for this webinar technology. Claro. Esta tecnología de webinario que es WebJam,
no está funcionando del todo bien, así que para la semana que viene vamos a tener una nueva plataforma para poder, bueno, no tener estas interrupciones y bueno, pero ahora me parece que lo estamos viendo y podemos seguir la página de Peter. Peter, can you hear us? I can hear you very well. Can you? Yeah, I can see the movements now. You can? Yes, I can. Oh, wonderful. Good. Okay. I have one more question. Then maybe you could, continue showing us, or. Absolutely. Let's take the question. Okay. Cristina, a ver, entiendo que el tiempo de la operación lo marca la horizontalidad del cubo cuando abres la operación. Okay, I will translate it. Hopefully you will understand it better than I do. Christina asks that she understands that the time of the operation is marked by the horizontality of the cube when you open the operation. Yes. You understand it? Yes, that's correct. Correcto, Cristina. Es tal cual. Okay, perfect. Well, I mean, let's continue, maybe if you wish. Yeah, absolutely. We do not have demo accounts yet. The product brand will have demo accounts later, but right now we do not have demo accounts. But trade for as little as €1. So you can make a deposit of €10 and just try with a number of €1 trades if you want to try the platform as a demo. Bueno, Juan, me parece que entendiste lo que te dijo Peter. Simplemente decirles que a todos los demás que por ahora no hay demos, pero que uno se puede registrar por €1 y bueno, con €1 hacer una compra. Así que demos no tenemos. When will we have demos, Peter? A couple of weeks time, but I recommend opening it now because at the moment, before we have the demo, we do not have a minimum deposit requirement. So if you want to open an account with a small deposit, then do it now because you can do it with a very small deposit requirement. Okay. Sí, bueno, capaz que en unas semanas vamos a tener una demo, pero Peter recomienda abrir una cuenta desde ya, porque ahora se puede hacer con una inversión de €1. Y bueno, cuando esto esté totalmente operativo, bueno, la inversión mínima va a ser por lo menos €100. Así que hay que aprovechar para hacerlo ahora. A ver, Bernardo Klein. En la página de INFINOX encontramos más información de la forma como opera esta herramienta. Sí, Bernardo, le hago la pregunta de todos modos a Peter. Peter, Bernardo is asking if we find more information about this in INFINOX homepage. You do, yes. There is, if you go to infinox.com, then you can go to platforms and read about range spreads here under platforms. And you have it in Spanish? Yes, I'm sorry. It's available in Spanish too. Trading the Forex visual. Perfect. Bueno, Bernardo, no sé si seguiste ahí los pasos, pero bastante fácil encontrar información sobre cómo opera esta herramienta. And you have the information there. De nada. So it's under plataformas and range spreads. Bajo plataformas y range spreads.
And we need a Spanish name, like we said. And por operar, and range spreads. Sorry, here, Peter, another question. Boche is asking, he opened the account, but he needs to deposit $100 to be able to use it. And he couldn't. If he can please email me his email address, I will fix that for him. Ponenos tu dirección mail acá y a ver si te arreglamos ese problema. Ahí está. O mandáselo mejor a Peter Carsten acá, que aparece su dirección mail. Mandale un mail con lo que acabas de preguntar acá, y él te lo va a solucionar. Yes, okay. So happy to help. Right now, we really need feedback from everyone. So it would really help a lot if everyone registers, so that we know which features are important for everyone. We really need to find out more about what you guys need. Ok, bueno, por favor, todos los que tengan feedback o tengan sugerencias o cualquier idea que tenga que ver con la plataforma, con el interfaz y con el sistema que estamos viendo, que vengan con sus sugerencias, que están bienvenidos. Como está en la fase de desarrollo todavía, o sea, si bien está operativa ahora, pero seguimos desarrollando, apreciamos toda la información que nos puedan mandar o que nos puedan decir, consejos, sugerencias, ideas, están todos muy, muy bienvenidos. Así que aunque suene, bueno, pues viste cómo pueden ser las ideas, a veces que pueden sonar un poco ridículas, pero bueno, toda la información y toda la respuesta están bienvenidas. Todas las ideas son buenas. Así que bueno, desde ya muchas gracias por toda la información que nos pueden mandar. Cualquier cosa, aunque suene como un bolazo al principio, o lo que fuera, se agradece. Yes, please. I passed the information, yes. Okay, great. And like if you want to sell a trade, if you want to inspect details, you can see the details. Just click on what's going on inside the trade. Pueden ver detalles colocándose sobre el cubo. Se pueden ver detalles sobre la compra. Aparecen ahí en la ventanita esa que apareció. And you can see the same down here. If you want to look at different trades like this, you can see the same data down here. Bueno, y en el histórico abajo, colocándose sobre cada una de las compras, en el rectángulo izquierdo, o derecho, mejor dicho, perdón, aparecen los detalles. If you need help, you can always press the novedades button. Para seguir informando, siempre pueden apretar el botón de novedades. And there's an arrow, and it explains what the different things are. So you can always get help. Hay una flecha que explica, bueno, las funciones, y es muy intuitivo. Okay. Yes. We have a question here. The asset market is open, but the platform is telling me that it's closed. That's true. So that's something that I'm working on right now. So these assets here are only open during daytime and not overnight time. And that's something that we will fix. At the moment,
only some of the indices are available nighttime. So we will fix that. Bueno, estamos trabajando So that's sobre eso. something we're working. It's actually quite difficult because nighttime, sometimes two prices 10 minutes away from each other instead of 10 milliseconds. So it gives quite a few problems. So we're working on that to fix that. Sí, bueno, Bocha, es correcto lo que decís, y estamos eso, en breve esperamos tenerlo resuelto, tener todos los mercados, pero ahora no se puede comprar con todas las divisas, sino creo que solo con los índices que mostró que están abajo, pero es correcto lo que decís. Bueno, es algo con lo que Peter está trabajando. Es complejo, pero bueno, la idea es tenerlo operativo 24 horas y en todo momento. Yes. So it's actually quite a difficult question, but we are working on it. Es un tema un poco complejo, pero estamos trabajando sobre eso. But you can trade 24/7 if you use the indexes. You can trade anytime 24/7 if you use the indexes. Sí, con los índices puedes bueno, comerciar en todo momento, 24 horas, pero no con los otros valores. Yes, a ver, Fernando, comentaste que ahora en forma de práctica podemos abrir una operación con 1 libra, pero posteriormente solo se podrá abrir con 100 libras. No, cada operación no, Bernardo. Okay, Bernardo is asking regarding the initial investment to open an account, that further ahead we will have to open it. Now you can do it with only €1, but further ahead, I said that probably you will need to deposit €100. No. No. Once your account is open, your account is open. Yeah. When you open your account, we open a segregated account for you inside. We give you insurance, £500,000 insurance. Once those are done, then that's it. There's no looking back. So we are never going to ask you for more money. Yes. Well, I will answer that, and then I will ask you another question, Peter. Bueno, mira, Bernardo, una vez abierta la cuenta, que es un poco como decíamos antes, claro que lo entendiste bien. Al principio es como abrir una cuenta bancaria prácticamente, pero una vez abierta, el depósito, no te vamos a pedir dinero, sino que el depósito lo eliges tú, digamos. Así que, y hoy y ahora se puede hacer con €1 o con 1 libra, pero no por cada operación, sino como inversión inicial, digamos. But I was commenting, I explained that, Peter, but I was commenting, and I think you commented earlier also, that now it's a good time to sign up because you can sign up with only €1. And maybe further ahead, the initial investment needs to be higher, or did I misunderstand this? That's the demo version. Then we will start doing minimum deposit. But Yes. until we have the minimum, until we have that demo version, you can just sign up and just make a deposit. So Yes. put in a normal number. Put €20. Put €15. Put in a small number. Just try it. Bueno, y bueno, para terminar eso, ahora hay una ventana, digamos, abierta y una posibilidad abierta para abrir una cuenta con una inversión mínima. Entonces, lo que dice Peter es ahora que aprovechen y abran una cuenta con €15, con €5, con €20 y prueben. Más adelante seguramente va a haber una inversión mínima. No sé si va a ser de €50 o si va a ser de €100 o 100 libras, pero va a ser una inversión mayor, digamos. Ahora se puede abrir con
con una inversión mínima. Entonces, bueno, es una buena oportunidad para probarla. Okay, okie dokie. I have another question from Cristina here. Do you need to download software? I have Nope. other platforms in the page MT4 for Windows, or is this online based, web based? Online. Okay, Online. está bien. Cristina, no tenés que descargar ningún software, no tenés que descargar nada. Esto es online, ¿tá? Así que lo que necesitas tener es conexión internet y nada más. Okay. Questions finished here. Wonderful. Do you need some service? Thank you. I'm fine. Thank you. And of course, you can collapse these lines onto each other, which means that the price simply has to cross the line, and it's just a straight line. You can also invest like that. Claro. So you can make it look like a line. So if the price goes through the line, bang, you make money. That's another way of placing a trade. Esa es otra forma de colocar, bueno, lo que está mostrando Peter ahora es una forma de colocar una apuesta o una compra lineal, digamos, siguiendo la línea del dinero. Entonces, bueno, lo que acaba de mostrar es otra forma de comerciar. I have another question here. I noticed that it's Bocha who is testing the program here. He says that he's noting that several times the assets has changed, and not only that, no solo eso, que temporalmente ha desaparecido el menú de selección. Not only that, but that sometimes the whole menu of assets has disappeared. One thing that sometimes happens is that have prices for an asset for a long time. So if you look at this one here, if it takes between prices for an asset to come, then and once we see prices coming in again, then we turn the asset back on again. So we need a minimum frequency of prices in order to keep the asset alive. So we simply need prices to come in, ping, 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 in order to operate. If it takes too long between two prices, then we close down that asset, puts you on another one. Okay. Bueno, un poco, it's a bit complex what you explained. I'm sorry, Peter. Could you please? I'm sorry. If you could. No problem. Yeah. So during daytime, if you take something like the Australian dollar against the Canadian dollar, then I will translate a bit here, like so. Bocha, si tomas la referencia de esto en cuanto a tu pregunta, por ejemplo, un ejemplo es tomar bueno, el dólar canadiense contra el australiano, para poner un ejemplo. Yes. And normally for that asset, we get a new price, approximately one price per 100 milliseconds, normally for that asset. Bueno, y para esa, digamos, para esa divisa, digamos, recibimos información una vez cada 5 milisegundos, solamente para esa divisa. Yes. But sometimes for that asset, we see no new prices for 60. Pero a veces para esa misma divisa no obtenemos información de esa divisa por un plazo mayor a 60 segundos.
Yes. And as you can trade so that your trade starts after 60 seconds. Claro, que es la diferencia entre tu compra o sea, el cubo, tu compra y el flujo del dinero, digamos, 60 segundos. So if there's a big risk that we see misses, then we close that asset for a little time. Sí, si vemos que hay un riesgo muy grande en ese sentido, entonces apagamos esa divisa hasta que, bueno, vuelva a la normalidad. That's why sometimes it disappears. Yes, that's why sometimes yes, that's exactly it. Y bueno, y es por eso, ese motivo, Bocha, que a veces desaparece. Bueno, espero que hayas entendido la respuesta. Si no, si fue engorrosa o lo traduje medio complicado, avísame y tratamos de abordarla de nuevo. Creo que I have no more questions. Bocha have understood it, your answer, and gives us thanks. So for the moment, I have no more questions. Hello, Peter. Yes, just saying thank you very much, and please give us feedback. Bueno, así que you disappeared for a while. Okay. Are we ending the transmission or? I think so. Okay. Yes. Bueno, eso. Muchas gracias a todos. Estamos redondeando, apagando y seguiremos mañana. We will continue tomorrow, ¿no? Yes. Así que seguimos mañana a la misma hora, a las 8 de la noche, mostrando este programa. Peter, que es el inventor de este programa, y yo que estoy acá traduciendo. Gracias, Bernardo. Gracias, Bocha. Gracias, Cristina. Bueno, y toda la gente que nos está mirando. Por favor, denos su feedback, toda la información o todas las preguntas, sugerencias, ideas con respecto a este nuevo programa que todavía, que acabamos de sacar al mercado, por lo que apreciamos todo el feedback que nos quieran dar. Y bueno, thank you very much, Peter. Y gracias a todos. Gracias a todos. Okay. Gracias a todos. Okay. All right. So, okay, Peter, see you here same time tomorrow. A la misma hora, mañana a las 8. Thank you. Gracias, Gloria. Thank you. Okay. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao.